Vamos a ir a la palabra del Señor. Les voy a pedir el favor que me acompañen esta mañana en sus Biblias, aunque vamos a tenerlo en pantallas, en el Evangelio de Mateo. Estamos estudiando el Sermón del Monte y vamos a estudiar a comenzar hoy a partir de Mateo 5, por favor, versículos 14 al 16. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Vamos a orar al Señor. Pídele a Dios que te hable en esta mañana. A todos los que están conectados, oren a Dios. Dile: Señor, habla a mi corazón. Padre, en el nombre del Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias, porque tu palabra es hermosa, tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Yo quiero darte gracias por el mensaje que has colocado en mi corazón, por el estudio que estamos haciendo sobre el Sermón del Monte, visión en acción, escuchar y practicar la palabra. Gracias por la vida de cada persona que está conectada, que está aquí en el templo, porque sé que esta palabra va a llegar a nuestro corazón y va a producir un fruto muy abundante. Yo te encomiendo mi vida y te doy gracias a ti, Señor, y solo a ti, por el privilegio y la oportunidad de haber sido llamado a esta obra, Señor, a esta predicación, a esta responsabilidad tan grande. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Jesús dijo en estos pasajes: ustedes son la luz para iluminar el mundo. Luz de ciudades en lo alto de colinas que no puede esconderse. Lámparas sobre repisas para iluminar a todos los que están en casa. El Señor Jesucristo está diciendo: ustedes son luminarias. Cada uno de ustedes son luminarias. El Señor Jesús nos insta a brillar con la luz que nos ha dado delante de todas las personas, para que esa luz haga evidente las buenas obras que realicemos, que a través de esa luz que está brillando se haga evidente que estamos haciendo buenas acciones. Y de esa manera, dice la palabra, entonces otras personas van a alabar al Padre. Nosotros somos esas luces que no se pueden esconder. No se enciende una luz, dice el Señor Jesús, para colocarle un cajón encima para cubrirla. Eso es lo más absurdo, ¿no? ¿Quién enciende una luz para taparla? Bueno, debemos brillar. Somos luminarias. Si nosotros no brillamos, seríamos lámparas cubiertas por cajones. Si nosotros no hacemos lo que Dios espera, si no utilizamos la bendición que Dios nos ha dado, la limpieza que Dios está haciendo en nuestro corazón, el cambio de mentalidad, si no obramos como Dios quiere, seríamos lámparas cubiertas por cajones. Eso no tiene ningún sentido. ¿A quién le dijo el Señor estas cosas? Porque es bueno recalcarlo. Mira el versículo 1. ¿A quién se lo dijo? Volvámoslo a mirar. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. ¿Sus qué? Sus discípulos se le acercaron. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo. ¿A quién le dijo el Señor Jesucristo estas cosas? A sus discípulos. A sus discípulos. Bueno, hay que decir que siempre en el ministerio del Señor Jesucristo hubo muchas multitudes, siempre, lo dije hace 8 días, pero no todos eran sus discípulos. Amén.
característica tradicional del ministerio del Señor Jesús y de todos los ministerios. Multitudes a granel, pero los discípulos no son toda la multitud. La Biblia dice que los discípulos se le acercaron y tomando en la palabra comenzó a enseñarles. Dichosos los pobres en espíritu, les dijo. Dichosos los que lloran, dichosos los humildes, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos los compasivos, dichosos los de corazón limpio, dichosos los que trabajan por la paz, dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Y hace 8 días dijimos que la felicidad sí existe en los términos de que el Señor Jesús la plantea, porque en medio de las dificultades Él trae respuestas y las respuestas nos hacen ser felices. Amén. Las respuestas de Dios traen felicidad a nuestro corazón, a nuestra vida. Como quiera que el Señor responda, hace que nuestro corazón se llene de alegría, se llene de gozo. Ahora, el Señor Jesucristo debió decir esto a sus discípulos por varias razones en especial. La primera, para que ellos no se preocuparan si llegaban a tener alguna de esas actitudes de las que está diciendo, ya que obtendrían respuesta. Si alguien estaba llorando, Jesús le dijo: no te preocupes si estás afligido, porque vas a tener una respuesta. No te preocupes si estás reconociendo tu debilidad, porque el reino de los cielos es tuyo. Jesús les dijo esto porque alguno podría estar viviendo o viviría alguna cosa de estas, y entonces les está diciendo: ustedes van a recibir alegría, van a recibir gozo, felicidad cuando pasen por estas cosas. Número 2, porque el común de las personas no actúan así. Jesús dijo esto, número 1, porque si alguno de sus discípulos iba a pasar por una situación de esas, se estuviera tranquilo y que al final iba a encontrar gozo. Pero número 2, porque el común de las personas no actúan con estas actitudes. Cuando Jesús le dice esto a sus discípulos, lo hace como antítesis del proceder de las personas de su época. Por eso lo hizo, por eso lo dijo, y de todas las épocas. ¿Cómo era la gente en aquel entonces y lo sigue siendo hoy en muchos casos? Autosuficientes y arrogantes, llevados de sí mismos. Por eso dice: dichosos los pobres en espíritu, porque las personas suelen ser arrogantes y autosuficientes en la época del Señor Jesús y hoy en día. Indolentes y apáticos, por eso dijo: dichosos los que lloran. Orgullosos, por eso fue que Jesús dijo: dichosos los humildes. Es una antítesis de cómo es el proceder del corazón de las personas. Injustos, por eso dijo: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Insensibles, de tal manera dijo: dichosos los compasivos, porque el corazón de las personas suele ser insensible. De corazón sucio, por eso dijo: dichosos los de corazón limpio. ¿Sí ves cómo está esa anteposición que hace el Señor a lo que viene diciendo? Conflictivos, alborotadores, por eso dijo: dichosos los que trabajan por la paz. Perseguidores de justos y de honestos. Así eran las personas de esa época y lo siguen siendo hoy en día. Por eso dijo: dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Y perseguidores de los cristianos. Bueno, a partir del Señor Jesús, perseguidores de los cristianos. Antes perseguidores de los que hacían las cosas como a Dios le agrada, ¿no? Por eso dijo: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga. Entonces el Señor Jesucristo primero le da las bienaventuranzas a sus discípulos, porque era posible que alguno de ellos estuvieran viviendo alguna de estas cosas, como es posible para nosotros hoy. Amén. Segundo, porque la actitud de las personas de su época y la de hoy sigue siendo contraria a lo que Él expresó allí. Y tercero, lo dijo entonces para que ellos, sus discípulos, actuaran de manera contraria a lo común de lo que hacía la gente. Por eso dice: bienaventurados los humildes, compasivos, pobres en espíritu, para que los discípulos actuaran de manera contraria a como el mundo viene actuando. Porque esa es la manera en la que actúa Jesús. Es sencillo. Dichosos los humildes, porque Jesús es humilde.
Dichosos los compasivos, porque Jesús es compasivo. Entonces, háganlo ustedes de esta manera. De eso se trata las bienaventuranzas. Entonces la pregunta es: ¿cómo ser luz en este mundo? Porque fuimos llamados a ser luminarias. ¿Cómo cumplir nuestro papel de iluminar el mundo para no ser luz cubierta con un cajón? De eso se trata este sermón. Número 1, dependiendo de Dios. Si yo quiero ser luz para iluminar este mundo, yo tengo que depender de Dios. La Biblia dice: dichosos los pobres en espíritu. Y eso ya lo explicamos hace 8 días. Si queremos brillar nosotros, debemos reconocer la necesidad de Dios en nosotros. La necesidad de Dios en lo que somos y en lo que hacemos. Si queremos brillar, queremos iluminar a todos, debemos mostrarle que nosotros dependemos de Dios. Eso es lo que yo llamo dependencia de Dios. Recordaba esta semana, cuando estaba construyendo el sermón, que alguna vez le dije a un compañero de trabajo que era un hombre con muchas capacidades, muchas capacidades, pero algo arrogante. Un día le dije: viejo, mira, ¿por qué no confías más en Dios y desconfías un poco de ti mismo? Porque es que cuando nuestra confianza está en nosotros, no vamos a hacer brillar la luz de Jesús. Pero cuando nuestra confianza está en Dios, sí vamos a hacer brillar la luz del Señor. Amén. No que no nos haya dado capacidades, nos dio muchas. ¿Cuántas capacidades nos dio? Pero la pregunta es: ¿a qué es lo que nosotros le damos valor? ¿A esas capacidades que Dios nos dio para decir, vea, hay sacar pecho? ¿O decir, Señor, tú me diste esto, yo quiero usarlo para que tú brilles? Hay una gran diferencia en esto. Nosotros no vamos a brillar para cambiar este mundo siendo autosuficientes o arrogantes. Vamos a mirar la palabra. Hoy vamos a hacer un viaje por la palabra. Proverbios 3:7. Por favor, Proverbios 3:7. Mira lo que dice la Biblia: no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio ¿en qué? En tu propia opinión. Más bien teme al Señor y huye del mal. Ahí está claro, esto no necesita ninguna explicación. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Mira lo que dice la palabra del Señor. Es que la palabra de Dios es increíble. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe, y Él es quien juzga las acciones. Está claro, Dios no quería que sus discípulos fueran arrogantes, autosuficientes, sino que dependieran de Él, que aprendieran a depender de Dios. El pobre en espíritu es el que reconoce sus debilidades. Tenemos muchos potenciales. ¿Cuánto potencial hay en nuestro corazón? Pero nosotros no vamos a brillar o hacer brillar la luz de Jesús para que las personas vean sus obras y lo alaben si somos unos arrogantes. Ahora, si nosotros le decimos a las personas: es Dios el que me ha dado la oportunidad de tener esta habilidad, esta capacidad, es gracias a Dios. Dice la Biblia: dejen de hablar con tanto orgullo. ¿No está claro? Y altivez. Romanos 12:16. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Oh, la palabra de Dios es increíble. Estos versículos son precisos para esto. Hay que aprender a depender de Dios, ¿no? Yo no me imagino a un cristiano que quiere hacer brillar la luz de Dios, la luz del Señor. Yo no me imagino diciéndole a otra persona: usted no sabe quién soy yo. Eso es ponerle un cajón a la luz. Pare de contar. Esa arrogancia es la que el Señor no quería que sus discípulos tuvieran. La Biblia dice: no sean arrogantes, háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Digan amén. Qué hermoso. No podemos creernos los únicos que saben. Tan sencillo que es entender que hay personas que saben más que uno, y reconocer sus condiciones y decirle: Señor, yo soy limitado. Yo recuerdo en muchas ocasiones haber escuchado de muchos de ustedes decir: pastor, yo no tenía ni idea de lo que tenía que hacer, aún en su profesión, aún en su trabajo. Y me puse a orar y le dije: Señor, dame sabiduría, dame capacidad para resolver esto. Y el Señor trajo la respuesta. Es que así son las cosas. Es que no es porque nosotros seamos los superhéroes, eso no existe.
Lo que tenemos es una real necesidad de que Dios en todas las áreas que sea necesario obre en nosotros. Y eso es lo que hace brillar la luz de Jesús. Primera de Corintios 8:2. Y con esto creo que cerramos este punto. El que cree que sabe algo, todavía no sabe como debiera saber. Así de sencillo. El que cree que sabe algo, todavía no sabe como cree que debía saber. Depender de Dios es entender que hay espacio para crecer. Hay espacio, que Él es grande, que Él es maravilloso. El pobre en espíritu es el que reconoce su condición y sus necesidades y le dice al Señor que lo llene, que le ayude. Hombre, eso lo necesita cualquier persona en este mundo. Pero una cosa es saberlo y otra decirlo y otra aceptarlo. Si dependemos de Dios, seremos luminarias en este mundo. Amén, iglesia. Si aprendemos a depender de Dios, no de nosotros mismos, vamos a hacer brillar al Señor. Porque la gente va a ver, uy, este hombre, esta mujer, este empresario, este profesional, este trabajador, cómo depende de Dios y cómo Dios le da respuestas. Número 2, siendo sensibles y empáticos consigo mismo y con los demás. ¿Cómo vamos a ser luminarias? Siendo sensibles y empáticos con nosotros mismos y con los demás. La Biblia dice: dichosos los que lloran, dichosos los que están afligidos. Si nosotros queremos brillar, tenemos que ser sensibles, tenemos que ser empáticos, tener un corazón tierno, no indolentes, no apáticos, sino cercanos a las personas, a las necesidades. Romanos 12:15, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Alégrense con los que están ¿qué? Alegres. Lloren con los que lloran. Si queremos brillar, tenemos que alegrarnos con la alegría de los demás y estar tristes con los que están tristes. Esta semana hablaba con una persona que me decía: pastor, es que necesito hablar con usted, pero yo ¿para qué le pongo problemas? Si yo sé que hay muchas necesidades. Le dije: hombre, la Biblia dice: alégrense con los que están alegres, lloren con los que están tristes. Si nosotros queremos brillar, tenemos que ponernos en los zapatos de las personas, ser empáticos con los demás, pero también con nosotros mismos. A veces no reconocemos que nosotros mismos tenemos grandes necesidades y eso es orgullo. Acercarnos a las personas hará que venga luz para cambiar este mundo. Primera de Pedro 3:8, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor allí. Primera de Pedro 3, versículo 8. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Vivir en armonía unos con otros, compartir ¿qué? Penas y alegrías, practicar el amor fraternal, ser empáticos con las personas. Si hay alguien teniendo alguna necesidad, ponernos en los zapatos, ser sensibles, entender la necesidad de los demás así como las nuestras, para poder brillar y para poder ser luminarias. Porque no vamos a ser luminarias si nosotros somos indolentes, si nosotros somos apáticos con la necesidad que tienen las personas. Tenemos que acercarnos, tenemos que abrir nuestro corazón, acercarnos, escuchar, orar, ayudar, buscar la manera de ayudar a resolver. A veces no está en nuestras manos la solución, y cuando las cosas no están en nuestras manos, que es la mayoría de veces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál fue el punto número 1 de este sermón? Depender de Dios, buscar al Señor, que el Señor no tiene escasez de recursos. Como suelo decir, en el cielo no hay escasez. Amén. En el cielo no hay escasez. Si lo buscamos a Él, Él dará respuestas. Pongámonos en los zapatos de los demás para ser verdaderas luminarias. Número 3, siendo humildes. La Biblia dice: dichosos los humildes. Si queremos ser luminarias en este mundo, tenemos que ser humildes. No hay nada más que decir. Este mundo está lleno de orgullo, de arrogancia, de vanagloria, de vanidad. Mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo 20. Mateo 20, versículos 25 al 28.
Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su ¿qué? Su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser ¿qué? Esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Creo que la palabra de Dios es muy clara. Y como solía decir el Señor Jesucristo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Si nosotros queremos brillar en un mundo como este, que está lleno de orgullo, donde todo el mundo quiere que le sirvan, donde todo el mundo está esperando que alguien haga algo por ellos, nosotros tenemos que hacer todo lo contrario, dijo el Señor Jesús. Nosotros tenemos que servir a las personas, ser los últimos. No nos gusta ser los últimos, somos muy competitivos y no nos gusta ser los últimos. Queremos ser los primeros, no importa a quién haya que atropellar, por encima de quién haya que pasar. Esa es la actitud de este mundo. Jesús le está diciendo a sus discípulos: vean, muchachos, este mundo hace las cosas de una manera. Nosotros, o más bien ustedes, las van a hacer al contrario, para que puedan iluminar, para que no sean lámparas sobre mesas con cajones, sino que haya luz que ilumine la casa, las personas puedan ver sus buenas obras y alaben al Padre. ¿Por qué una persona en este mundo alabaría a Dios? Porque ve a alguien que tiene altas capacidades, inteligencia, sabiduría, potencial, no hacer alarde de eso, sino más bien agachar la cabeza y decirle a las personas: en qué puedo servirte, para qué puedo ser útil. Me gozo en el Señor, y digo esto para la gloria del Señor. Cuando hacía las contrataciones de los grupos en la empresa o en las empresas donde estuve, y lográbamos consolidar un grupo, que no es fácil, consolidar grupos de trabajos en el área comercial, solía decirle a las personas: les voy a enseñar todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo sé se los voy a enseñar a ustedes, porque lo que necesitamos es gente capacitada. Y si Dios me ha capacitado a mí, yo me quedo con ese conocimiento. ¿Qué clase de arrogancia, de orgullo puede ser esa? La Biblia dice que hay que servir a los demás. Jesucristo es nuestro modelo. Siendo Dios, se hizo un hombre, y siendo hombre se hizo un siervo. ¿Para qué? Para decirle a las personas: en qué puedo servirte, cómo te puedo ayudar, estoy para servirte. No, el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Que quite a alguien esa palabra de la Biblia. ¿Cómo así que ser esclavos? Pues eso es lo que dice la palabra. ¿Y cómo la vamos a retirar de ahí? Entonces vamos a cambiar la Biblia, la nueva versión revelada de la Escritura. No, ya está la Biblia revelada. Jesús dice: si quieren ser los primeros, si quieren brillar, sean los últimos, sean los esclavos. Así como el Hijo del Hombre lo hizo, así como Jesús lo hizo. Colosenses 3:12, por favor. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Mejor dicho, como dicen por ahí, anote, hermano, anote, vea. Por lo tanto, ¿como qué? Como escogidos de Dios, a sus discípulos, a los que están allí escuchándolo, santos, apartados para Dios, amados por Dios, revístanse de afecto entrañable con las personas, de bondad, de humildad. Revestirnos, el vestido de la humildad es hermoso, de la amabilidad, de la paciencia. Estas cosas no son realmente fáciles, pero Dios está con nosotros. Todo esto es fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos metemos con Dios, todas estas cosas florecen en nuestro ser. Es increíble, la obra de Dios. Es el fruto del Espíritu Santo. La humildad, fruto del Espíritu Santo. Si yo tengo una relación estrecha con Dios, voy a ser una persona humilde. Si somos humildes, seremos luminarias del Señor. Amén. Si somos orgullosos, no vamos a hacer brillar absolutamente nada. Número 4, siendo justos. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, dijo el Señor Jesucristo. Si nosotros queremos brillar,
debemos obrar justamente, ser justos en todo lo que hagamos. Es que hace 8 días lo explicamos claramente. Para los que no vinieron o no se han conectado con el sermón de hace 8 días, escúchenlo, que allí está. ¿Quién es el que tiene hambre y sed de justicia? El que hace lo correcto. Porque yo no puedo tener hambre y sed de justicia haciendo lo incorrecto. Eso no es lógico. Yo quiero que todo se haga en orden, que se haga correcto, que las cosas sean justas para mí. Yo tengo que ser justo, porque entonces ¿cómo espero algo que yo no estoy dando? Si queremos brillar, nosotros debemos ser justos. Bueno, aquí hay palabra para que se tengan, como dice el dicho. Voy a utilizar más bien un dicho del pastor Darío: abrochen cinturones porque viene turbulencia espiritual. Salmo 25, 8 al 5. Bueno y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a quienes, a los humildes, y les enseña su camino. Bueno y justo es el Señor. ¿Cómo es el Señor? Bueno y justo. Y esto me encanta. Por eso le muestra a quienes, a los pecadores, a nosotros que veníamos haciendo las cosas mal, nos muestra el camino para que las hagamos bien. Y dirige en la justicia a los humildes. El que es humilde delante del Señor es dirigido por el Señor en la justicia. El que es un arrogante no quiere que Dios le enseñe nada. Pero el que es humilde dice: Señor, dirígeme. Santiago 5, 4, por favor. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Y la palabra de Dios es impresionante. Clamamos por justicia, paguemos los salarios justos, paguémoslos adecuadamente, cubramos con las obligaciones a las que nos responsabilizamos o tenemos responsabilidad. La Biblia dice: oigan cómo claman contra ustedes el salario no pagado a los obreros. Ahora, que algo más poderoso: el clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Si queremos brillar, tenemos que obrar con justicia. Los cristianos tenemos que reconocernos porque tratamos bien a las personas, a los que están a nuestro lado, colaboradores, a los trabajadores, a las personas que contratamos. Siempre tratemos de dar un poco más y vamos a ser bendecidos. Yo me alegro mucho. Yo trabajé en empresas donde el corazón de las personas, de los dueños de las empresas, era un corazón amplio y siempre procuraban el bien para su gente. El salario mínimo por encima del normal, algunos bonos, algunas cosas que traían mucha satisfacción. Y todos los que trabajaron en esas compañías conmigo agradecimos mucho siempre estar bajo la cobertura de estas personas, ¿no? Eso es hermoso. Nosotros tenemos que ser un ejemplo en eso como cristianos. Miqueas 6:8. Ya se te ha declarado lo que es que bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Practicar la justicia es hacer siempre lo correcto, hacer siempre lo que es justo, lo que Dios espera que nosotros hagamos. Amar la misericordia y humillarnos ante Dios. Salmo 37, 28. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Los que le son fieles al Señor, los que están haciendo las cosas justas, van a recibir bendición de Dios. Las puertas se abrirán a su paso, pero a los malvados dice que el Señor los acabará. Salmo 112, 6. Les dije que íbamos a hacer un viaje por la palabra exhaustivo. El justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará. Qué bendición la palabra del Señor. El justo será siempre ¿qué? Recordado. Por eso estoy recordando yo a aquellos jefes que obraban con tanta justicia. Que Dios los bendiga, los tengo en mi corazón. Gente que se daban a sí mismos, no solamente para ellos. El justo siempre será recordado, ciertamente nunca fracasará. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos
si no nos damos, ¿por qué? Por vencidos. Obrar justamente, no nos cansemos de hacer ¿qué? El bien, lo correcto. No nos cansemos de hacer siempre lo justo, lo que debemos hacer, de acuerdo a lo que Dios piensa que es justo, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Yo sé que la competencia en muchas áreas en este país, profesional y comercial, es muy dura porque hay gente que no hace lo correcto. Yo eso lo entiendo. Yo trabajé por más de 20 años, 25 años en el sector automotriz. Un día me llama mi jefe y me dice: Hernán, vamos a tener que mejorar los resultados. Le dije: estoy seguro que sí, yo sé que no, las cosas no vienen bien. Mira cómo vienen tus compañeros. Y le dije: ¿tú quieres que yo trabaje como mis compañeros, jefe? Porque sabía lo que se estaba haciendo en ese momento. Le dije: tú sabes que yo no voy a hacer algo así. Si haciendo las cosas bien podemos mejorar los resultados, los mejoramos. Y si no, hermano, tranquilo, no hay ningún problema. El Señor es fiel de una manera increíble. Cuando nosotros hacemos bien las cosas, recogemos la cosecha. Amén. Cuando hacemos bien las cosas. Que es que aquel no paga el IVA, que es que aquel no sé qué, que es que aquel sí sé más. Nosotros hagamos lo mejor que podamos, pongámonos en orden con todo, y Dios nos va a ayudar a salir adelante. Mira lo que dice Filipenses 4:8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca ¿qué? Elogio. Consideren bien es, actúen de esta manera. Versiones anteriores como la Reina Valera: en esto pensad. El filtro del creyente. ¿Cómo debe ser nuestro pensamiento? Lo verdadero, lo justo, lo honesto, lo que merece elogio, lo amable, lo digno de admiración. He venido haciendo un seguimiento en toda esta circunstancia social a los famosos fake news. Porque qué cosa tan absurda, la cantidad de mentiras que se dicen, que se publican en redes. ¿Cómo pueden tomar a una persona que está diciendo algo, desagregarle, sacarla de contexto y tomar una parte y hacer un montaje? Eso es lo que se hace hoy en día en las redes. Y llegan las cosas a las redes y pareciera que no hiciéramos filtro, pareciera que todo lo creyéramos. Tengamos cuidado, seamos sabios. Y la conclusión a la que he llegado es que todo fake news, toda falsedad, todo montaje, todo engaño tiene un origen. ¿Ustedes saben cuál es el origen? Satánico. La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Y si alguien se atreve a tomar las palabras de otro y cambiarlas de contexto, o disfrazar algo, decir una mentira, es un mensajero del diablo. La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Un cristiano nunca haría algo así. Un cristiano no puede tomar algo para decir una mentira. Por eso tenemos un filtro. Y por eso este país está como está. Y lamentablemente parece que eso no tuviera corrección. Porque el único que corrige el corazón del ser humano es el Señor. Amén. Y cuando Dios llega al corazón, cambia nuestro chip. ¿Y cómo me voy yo a sentar en un computador a hacer algo que no es correcto? A mí me impresiona, los padres de la patria son expertos en hacer eso, para hacer quedar mal a sus contrincantes políticos. Qué tristeza, qué dolor tan grande el que me ocasiona eso a mí. ¿Por qué no nos decimos la verdad? Hablamos las cosas claras. Salmo capítulo 34, versículo 19. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará ¿de qué? De todas ellas. Amén. Muchas son las angustias del justo. Si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo correcto, podemos tener angustias, pero la Biblia dice: el Señor lo librará de todas ellas. Hagamos lo correcto. Si somos justos, seremos luminarias delante del Señor. Amén. Y para que otros puedan ver las buenas obras y alaben al Padre. Si nosotros actuamos
Contrario a cómo actúa el mundo, vamos a hacer brillar al Señor. Número 5, teniendo compasión. La Biblia dice: dichosos los compasivos. Si nosotros queremos brillar, debemos ser compasivos con los demás, con las personas que sufren, con los necesitados, con los menos favorecidos, con quienes atraviesan dificultades. Debemos ser compasivos, no indolentes, sino compasivos. Y las necesidades son a todo nivel, no solamente económica. Ahora hay mucha necesidad económica, pero la necesidad es a todo nivel. Un buen consejo, un hombro para que alguien llore, un apoyo moral, una oración. Económicamente nosotros podemos compadecernos y actuar de muchas maneras. Mira lo que dice Zacarías 7, por favor, versículos 9 y 10. Así dice el Señor Todopoderoso: juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. Qué lindo. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. La palabra de Dios es increíble, da un alcance muy amplio, ¿no? Un alcance tremendamente amplio. Juzgar con verdadera justicia, no juzgar parcialmente, y mostrar amor y compasión los unos por los otros. Dios quiere que nosotros seamos compasivos con quien tiene algún tipo de necesidad. Y como lo dije el domingo pasado, a pesar de sus errores. Porque si alguien se equivoca más que todos, somos nosotros mismos, que cometemos errores y equivocaciones y queremos que sean compasivos con nosotros, ¿o no? Asimismo nosotros tenemos que ser compasivos con los demás, ya sea por sus propios errores o por las circunstancias. Primera de Juan 3:17. Mira lo que dice allí la palabra del Señor, palabra poderosa. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Es que son palabras que lo dejan a uno arreglado de una vez. Si alguien tiene la capacidad de ayudarle a alguien, ve que su hermano tiene una dificultad y no se compadece, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Es una pregunta impresionante. Y Efesios 4:32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Más bien, en vez de las cosas negativas, en vez de la ira, de la amargura que están narradas allí en el versículo 31, viene la compasión, viene la bondad, viene el perdón, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Cuando estamos tomando la cena, suelo decir: pastor, ¿y cómo puedo perdonar a los que nos ofenden, a los que me han ofendido? De la misma manera como el Señor Jesucristo lo hizo conmigo. A mí eso nunca se me olvida de dónde me sacó el Señor. Nunca se me olvida lo que yo estaba haciendo y cómo el Señor se me atravesó en el momento más indicado, en el momento más importante, cuando más lo necesitaba. El Señor se me atravesó ahí para transformar mi manera de vivir. Y si eso lo hizo Dios conmigo, ¿yo por qué no lo hago con los demás? ¿Por qué no le otorgo el perdón a los demás? La compasión me debe llevar a mí al perdón, al amor, a la bondad. Si somos compasivos, seremos luminarias del Señor. Si nos compadecemos de los que tienen dificultades o necesidades, y muchos de ellos están en nuestras propias casas, en nuestras propias familias, en nuestro propio entorno, en la iglesia. Bueno, número 6, con un corazón limpio. Dichosos los de corazón limpio, dice la palabra. Si queremos iluminar este mundo de oscuridad, debemos tener un corazón limpio, no un corazón sucio. Por eso fue que Jesús dijo: dichosos los de corazón limpio, porque el mundo tiene corazón sucio. Salmo capítulo 24, versículos 3 al 5. Estoy construyendo una idea en mi mente que el Espíritu Santo me está colocando y ahorita se las digo. Salmo 24, 3 al 5.
¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? ¿Solo el de qué? El de manos limpias y corazón puro. El que no adora ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. Quien es así, recibe bendiciones del Señor. Dios, su Salvador, le hará justicia. ¿Quién puede habitar en la presencia del Señor? En el monte del Señor, al lado del Señor. El de manos limpias y corazón puro. Que Dios limpie nuestro corazón. Amén. Y lo que les quiero decir es esto, que lo he dicho siempre: no nos creamos de mejor familia, porque eso es muy aburridor. Entonces pues ustedes no tienen pecado, le dicen a uno, ¿no? Entonces usted pues no comete ningún error. No, no se trata de eso. Es porque necesitamos a Dios, punto número uno, depender de Dios, que estamos aquí en la iglesia. Es porque hemos reconocido, porque tenemos un espíritu, porque somos dichosos los pobres en espíritu. Es porque hemos reconocido nuestra necesidad, que estamos aquí pidiéndole al Señor que transforme nuestro corazón. Nosotros los cristianos no podemos creernos de mejor familia que nadie, ni mirar a nadie por encima del hombro, porque eso no sería humildad. Claro, el Señor está obrando en nuestros corazones. Y yo me pongo a mirar hacia atrás y veo toda la obra que Dios ha hecho en mí. Pero cuando veo adelante digo: Señor, todo lo que me falta. Entonces, ¿por qué me tengo que creer de mejor familia que quién? Es que yo no soy mejor que nadie. El mejor de nosotros ha cometido cualquier cantidad de pecados. Y el Señor lo que viene es a nuestro corazón a limpiarlo. A limpiarlo. Yo reconozco mi suciedad y le digo: Señor, limpia mi corazón. Primera Timoteo 1:5, por favor. Primera Timoteo 1:5. Debes hacerlo así, para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y una fe sincera. El amor debe brotar de un corazón limpio, de una buena conciencia, de una fe sincera. Pidámosle al Señor que limpie nuestro corazón donde encontremos alguna suciedad. La palabra de Dios limpia nuestro corazón, el Espíritu Santo. El jueves hablábamos acerca de las puertas de la ciudad. El miércoles, perdón. Este miércoles es las puertas del templo. El miércoles pasado compartí las puertas de la ciudad. Una de las puertas de la ciudad en Jerusalén era las puertas de la fuente, que tiene referencia con el Espíritu Santo. Es que son las aguas del Espíritu Santo las que limpian nuestro corazón. Es la palabra del Señor. Si hay alguna suciedad, Él la limpia, Él se la lleva. Limpia mi mente y limpia mi corazón. Le suelo decírselo todo el tiempo. Segunda a Timoteo 2:22, por favor. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón ¿qué? Limpio. Oiga, ¿qué es lo que hacen los de limpio corazón? ¿Qué digo los que hacen? ¿Qué es lo que hacemos los de limpio corazón? No me hagan confundir. ¿Qué es lo que hacemos los de limpio corazón? Seguimos la justicia, la fe, el amor y la paz. Eso es lo que dice la palabra. Mira tan hermoso. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. El cristianismo no es una religión, y es una sana autocrítica para los pueblos como el nuestro en Colombia y en Latinoamérica, decir que la religión y la religiosidad no ha entendido estos criterios. Porque no puede ser, como se ha dicho en este país o como se ha visto, que alguien se acerque supuestamente al Señor a rezarle para ir a hacerle daño a otro. Eso no cabe en la Biblia, eso no cabe en el corazón de Dios. Eso es un engaño, es una falsedad. La Biblia dice que al Señor, con los que tienen corazón limpio, se acercan a practicar la justicia, el amor, la paz y la fe. ¿Qué es lo que hacen los de corazón limpio? Estas cosas. Si tenemos un corazón limpio, seremos luminarias del Señor
Así es que vamos a iluminar nuestra casa, nuestro mundo. Si no, seremos lámparas encendidas con un cajón encima. ¿Para qué se encendió la lámpara? Para nada. Número 7, como pacificadores. La Biblia dice: dichosos los que trabajan por la paz. Si queremos alumbrar, iluminar este mundo, debemos ser pacificadores, no conflictivos, no alborotadores. Mira lo que dice Colosenses 3:15: que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Que gobierne en sus corazones la paz de ¿quién? De Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Y la pregunta es simple: ¿está gobernando en mi corazón la paz de Cristo? Porque si mi corazón es un mar de conflictos, si mi corazón es un lugar lleno de peleas, ¿cómo puedo pretender que haya paz en mi exterior o en mi entorno? Si mi corazón está en paz, yo puedo tener relaciones en paz. Pero si no gobierna la paz de Cristo en mi corazón, ¿cómo puedo tener yo sanas y buenas relaciones o vivir en paz? Hay personas que pelean hasta con la sombra, hermano. Hasta con la sombra. Se le paran de frente a la sombra, porque no tienen paz de Dios en su corazón. Primera de Pedro 3, 10, 11. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. El que quiera vivir, dice, amar la vida y gozar de días felices, que busque la paz y la siga. Nosotros debemos ser pacificadores, como dijo el pastor Darío. Esto hay que saberlo decir en Antioquia. Esto hay que saber los regionalismos, ¿cierto? Pastor Darío tiene un dicho: bomberos, no incendiarios. Bombero es el que apaga el fuego, pero en Antioquia bombero es el que le mete candela a la situación. Por eso digo yo que es que esto hay que saberlo decir en Antioquia. Bomberos es que apagan. Bomberos que llegan con la manguera a apagar el incendio, ¿sí? Si nosotros venimos a apagar incendios, vamos a hacer iluminar este mundo, vamos a hacer que brille la luz. Si somos de los que prenden los incendios, somos una luz con un cajón. Efesios 4:3, por favor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de ¿qué? De la paz. ¿Cómo se mantiene la unidad del Espíritu? Mediante el vínculo de la paz. Pero aquí hay una palabra muy poderosa, dice esfuércense. Es que no es fácil. Uy, es que uno quisiera coger la gente y dice esfuércense. Esfuércense. Yo sé que hay que hacer un esfuerzo, pero es en las manos de Dios, es con el poder de Dios. Eso es lo más hermoso, me gusta repetirlo siempre. Es que no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Es que cuando oramos y le pedimos a Dios, Él nos ayuda a mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Si somos pacificadores, seremos luminarias del Señor. Número 8: confiar en que Dios nos defiende si nos persiguen por causa injusta. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Si queremos iluminar en este mundo, debemos confiar en que Dios nos defiende si somos perseguidos por causa de la justicia. En la Biblia hay un pasaje hermoso, el profeta Daniel. Vamos a Daniel 6, 21, 22, por favor. Daniel 6, 21, 22. Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso de los leones, donde lo habían echado porque lo persiguieron por causa de la justicia. Porque los que le querían hacer mal, los envidiosos, porque Daniel era un hombre íntegro, se inventaron una norma y van a donde el rey y le dicen: oiga, rey, ¿usted por qué no hace un decreto que tenga una vigencia de 30 días para que todo el que adore a alguien distinto a su majestad sea echado en el foso de los leones? Y el rey le pareció bien y firmó el decreto. Y lo que querían era llevar a Daniel al foso de los leones, porque Daniel, dice la Biblia, que oraba 3 veces al día, que abría la ventana, se arrodillaba y oraba al Señor de los cielos.
perseguido por causa de la justicia. Y en el pozo de los leones, mira lo que dice: que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy ¿qué? Inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Aquí vemos a Dios defendiendo a los que han sido perseguidos por causa de la justicia. ¿Ustedes se imaginan lo hambrientos que debían estar esos leones? Y el Señor lo guardó. Como el rey entendió cuáles eran las intenciones, porque Dios conoce las intenciones del corazón, amén, ordenó que echaran a esos sinvergüenzas que le hicieron firmar el decreto al foso para que los leones se los comieran. Porque así fueron las cosas. Tú lo vas a leer en casa. Y hace un decreto. Me estoy acordando. ¿Sabes qué decreto hizo el rey? Ordeno por decreto que en este país se adore al Dios de Daniel, porque es el único que puede librar. Qué cosa tan poderosa. Bueno, en este país hay libertad de cultos y damos gracias a Dios por eso, y libertad de conciencia. La Biblia dice que nadie puede ser, la Biblia no, la Constitución, que nadie puede ser perseguido por razón de su conciencia. Romanos 12, 19 al 21. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal con el bien. La palabra de Dios es clara. Nosotros vamos a brillar, vamos a iluminar este mundo si confiamos que Dios nos defiende cuando somos perseguidos por estar haciendo lo correcto, por estar haciendo el bien. ¿A quién defiende Dios? Al que lo están persiguiendo por estar haciendo lo correcto. Entonces dejemos eso en manos del Señor. No tomemos venganza en manos nuestras, porque podríamos cometer un grave error cuando Dios es el que nos defiende a nosotros. Amén. Oremos por las personas que nos persiguen. Oremos. ¿Sabes que por las personas que nos persiguen hay que orar? No pidiéndole a Dios que les caiga encima, que les tenga misericordia. Señor, tenle misericordia. A mí me impresiona. Yo he manejado unos casos en consejería donde algunas personas han sido afectadas de una manera pero impresionante, y me han dicho: pastor, yo vengo orando para que Dios tenga misericordia de esas personas. Wow. Que Dios te bendiga. Creo que hemos entendido la palabra si actuamos de esa manera. Número 9, y terminamos con este: manteniéndonos firmes si somos perseguidos por causa de Dios. Manteniéndonos firmes. Puede haber persecución por causa de nuestra fe. Puede haber persecución por causa de nuestros principios, por causa del cristianismo. Y eso no es algo que nosotros podamos ocultar o negar. Eso ha pasado. Eso está pasando. Y eso va a seguir pasando. Y cada vez va a ser mucho más la persecución contra los cristianos. ¿Ves? Para que se queden tranquilos. Ay, pastor, ¿usted por qué no nos había dicho que esto se iba a poner tan complicado? No, es que ya se lo estoy diciendo. Es que hay muchas cosas, inclusive leyes, que pueden ir en contra de nuestros principios. Por eso nosotros necesitamos velar porque la Constitución se cumpla. La Constitución del 91 dijo que este país era un país libre de creencias. Y nadie puede ser perseguido por causa de sus creencias, ni sus convicciones, ni obligado a revelarlas. Entonces, pero podemos ser perseguidos. Si queremos ser luminarias en este mundo de oscuridad, debemos mantenernos firmes en caso de persecución por nuestra fe. Mantenernos firmes, no podemos vender nuestros principios por causa de persecución. La persecución a los cristianos por la fe van desde una broma o mal hecha o una mofa,
hasta una persecución, podría haber muchas cosas. Así como Daniel en el foso de los leones, los amigos de Daniel que se criaron con él, que eran muchachos justos, honestos, convencidos de Dios, fueron perseguidos por causa de su fe y los llevaron al horno de fuego por negarse a adorar la estatua de Nabucodonosor, porque se erigió una estatua del rey y todo el mundo lo tenía que adorar. Y estos muchachos, Sadrach, Mesac y Abednego, fueron sentenciados a morir en el horno porque no se arrodillaron ante esa estatua. Y mira lo que dice Daniel 3, 16, 18, para que veamos el testimonio vivo de estas personas. Sadrach, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos, Dios con D grande, ¿no?, puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses con D chica, ni adoraremos a su estatua. Oiga, la convicción de estos muchachos es impresionante. No hace falta, dice, que nos defendamos. Dios nos defiende. Dios es el que me defiende. Esas son mis convicciones. Pero si no lo hiciera, porque tiene otro propósito, porque Dios sabe lo que hace, tampoco nos vamos a arrodillar. Versículo 28. Bueno, los echan al horno de fuego, ¿no? Porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Oiga, gente de principios, de convicciones, ¿no? Recuerden que una vez en el horno, el rey dice: no eran 3 los que habían echado, yo porque veo a 4. Es que el Señor siempre está detrás de los que son perseguidos por causa suya. Puede que no lo veamos, pero Nabucodonosor lo vio. Y recuerden también que ese horno estaba tan caliente, tan caliente. Dice la Biblia que Nabucodonosor hizo también echar en el horno de fuego a los que procuraron mal contra estas personas. Bueno, vamos a terminar. Mateo 5:14, por favor, ¿dónde comenzamos? Dice la palabra del Señor: ustedes son la luz del mundo. La luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. A mí me encanta viajar por la noche en carro y ver la luz de las ciudades. No se puede esconder. No puedes esconder. Yo en una ocasión salía por el lado de México, el Iconia de México, Armenia, Mantequilla. Eso es hermoso por allá. Y se veían las luces de las ciudades en lo alto de las colinas. ¿Cómo tapas una luz de esas? ¿Cómo haces para cubrirla? Ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Cómo hagan las cosas las personas del mundo o cómo la estén haciendo es problema de ellos. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo, ustedes tienen que hacerlo diferente. Nosotros somos lámparas encendidas sobre repisas si hacemos lo que Dios espera que hagamos. Uy, pastor, pero es que es tan difícil. Yo sé que no es fácil, sobre todo en tiempos como estos. En tiempos como estos de dificultad, de problemas, de que uno dice: uy, pero es que el uno, uy, pero es que el otro. Como lo hagan las personas, cada cual dará cuentas al Señor. Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Como lámparas sobre repisas.
como ciudades sobre colinas, haciendo las cosas de manera diferente, haciendo las cosas distintamente, de una forma distinta, para que las personas puedan ver entonces que sí hay una manera de hacer las cosas. Si nosotros dependemos de Dios, confiamos en Él, si nosotros somos empáticos con las personas, si nosotros somos humildes, si somos compasivos, si hacemos siempre lo correcto. Uy, pero es que mi colega no hace lo correcto. Ese es problema de tu colega delante de Dios. Si nosotros dejamos que Dios nos defienda, si hacemos el bien, somos esas lámparas encendidas. Dios quiere que tú y yo seamos una luminaria para que cambiemos este mundo. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar para darle gracias y pedirle que nos ayude, que nos dé la oportunidad de brillar con la luz que Él nos ha dado, para que otros que están en nuestras casas, que aún no le han entregado su vida al Señor, compañeros de trabajo, vecinos, amigos, que Dios los bendiga. Amamos a todas las personas. Estamos hablando del Sermón del Monte. Quizá dentro de 8 días llegaremos a ese texto en 15 que dice: ama a tus enemigos. Ay, pastor, eso sí va a estar como complicado. Sí, mucho. Es lo que Dios quiere. Si hacemos lo que Dios espera, vamos a ser luminarias, vamos a brillar, y será la única manera de transformar este mundo. En lo que nos corresponda a cada uno de nosotros, pídele al Señor que te ayude. En lo que cada uno de nosotros se haya sentido identificado, pídele a Dios. Si no estamos dependiendo hoy de Dios, si seguimos con algún tipo de arrogancia, pidamos perdón, pidamos ayuda. Si no estamos siendo empáticos con los demás o con nosotros mismos, si no hemos logrado la humildad que Dios quiere que nosotros tengamos, si no estamos haciendo lo correcto, lo justo. Acuérdate, Filipenses 4:8, el filtro. Lo bueno, lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable. Por eso no retuiteo cosas que no sé de dónde vienen. Por eso soy sabio, porque entiendo que la mentira es de Satanás, del padre de la mentira. Obro con justicia con las personas, con los trabajadores, con los compañeros. Actúo justamente. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Tengo compasión, soy compasivo con las personas, tengo un corazón limpio. Limpia mi corazón, Señor, límpialo. Limpia mi corazón de toda suciedad. Yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo. Tú conoces mi corazón, tú sabes si hay áreas oscuras. Sana, limpia, transforma, Señor, llena, cambia nuestra vida, Señor. Si no hemos podido ser pacificadores, si todavía hay conflictos en nuestro ser, que gobiernen sus corazones la paz de Cristo. Si estamos haciendo lo correcto, nos persiguen por eso, gloria a ti, Señor. Si nos persiguen por causa del cristianismo, gloria a ti, Señor. Ayúdame a no vender los principios, a estar firme, a creer, a ser fiel. Padre, por favor, en el nombre de Jesucristo yo te pido, yo te doy gracias, yo te alabo, que podamos vivir tu palabra, hacer lámparas encendidas, ciudades en colinas, lámparas en repisas, para alumbrar toda la casa, para alumbrar la ciudad, el barrio, el entorno. A veces pensamos si no es suficiente con los que nosotros hagamos. Cada uno con su granito de arena, cada uno haciendo lo que Dios espera. Eso va a cambiar el mundo. Gracias, Señor, gracias. Te alabamos, te bendecimos, empodéranos, llénanos de tu poderoso espíritu. Ayúdanos a cambiar en Cristo Jesús. Bendecimos lo que está pasando, bendecimos esta sociedad. Te clamamos, te pedimos, Señor. Trae un cambio a tanta oscuridad, a tanto corazón endurecido, entenebrecido, a tantas intenciones, Señor mío, que quizá no sean las más correctas. Gracias, gracias. No estamos aquí para juzgar a nadie, pero sí para hablar la verdad de tu palabra. Y en lo que compete a nosotros nos comprometemos, Señor, a brillar. Yo te pido perdón si en algún área no he sido una luminaria, si me he quedado corto, si me he quedado escaso. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy te damos gloria a ti, Señor. Gracias, gracias, gracias.
Yo bendigo la iglesia, yo bendigo, Padre Celestial, la iglesia en el nombre de Jesucristo. Y te doy gracias. Gracias por darnos la oportunidad de brillar. Si lo hemos hecho de alguna manera es por ti, no por nosotros tan escasos que somos, Señor, de baterías. Pero tú no eres escaso. El poder de tu Espíritu Santo es impresionante. Gracias, Señor. Tú eres la fuente de vida eterna. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Allí en casa, que Dios los bendiga. Me gustaría preguntar si hay personas que vienen hoy por primera vez a la iglesia o estás por primera vez en casa. Si vienes hoy por primera vez a la iglesia, levántame la mano. ¿Hay alguien que venga hoy por primera vez a la iglesia? Ya todos habíamos venido. No sé si en casa haya alguien que esté por primera vez o se vaya a conectar con este video. Por eso me gustaría que hiciéramos una oración. La oración de fe o de arrepentimiento. Voy a pedirte, si estás por primera vez allí o te vas a unir por primera vez, todos te vamos a acompañar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y repitan conmigo esto, por favor, iglesia. Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas. Y acepto que tú fuiste a la cruz del Calvario para darme vida eterna. Señor Jesús, que tú resucitaste de los muertos para darme esa vida eterna. Perdona mis pecados y dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Si hiciste esa oración por primera vez, que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo de parte mío, de mi hermosa familia, de la hermosa familia de la iglesia. Está saliendo en pantallas en este momento nuestro número de WhatsApp institucional o el código QR para que descargues el formulario, nos cuentes que hiciste esta oración. El grupo de bienvenida Nicodemo va a estar pendiente para hacer nuestra reunión después del servicio. Apenas terminemos una conexión virtual, queremos saludarte. Si estás allí por primera vez, conéctate. Está saliendo el link en el chat para que te conectes. Que Dios te bendiga.